Queridos padres de familia del nivel inicial, me presento con ustedes. Soy el psicólogo Jacob Gómez, encargado de psicología de este año para la institución educativa José Antonio Encinas. Bien, básicamente mi trabajo está dirigido más que todo al nivel secundario, pero con el entusiasmo de poder apoyarnos. Eh, es que también tenemos estos espacios para compartir con ustedes, papitos, del nivel inicial. Un poquito el objetivo de esta sesión era poder conversar en general sobre nuestros niños, sobre la problemática que están viviendo y especialmente de nosotros como padres. ¿M? Entonces, bueno, vamos a empezar a dar las siguientes orientaciones. Bien, nosotros veíamos, ¿no? Esta estrategia, aprender en casa, nos preguntábamos. eh, Al principio nosotros la mirábamos con mucho optimismo, decíamos, ¿qué será aprender en casa? Y teníamos esta imagen de repente en la cabeza. Sin embargo, han ido pasando las semanas y esto es lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Es lo que hemos dudas. Yo no sé tanto como en la misa, a veces nos decimos. Tengo mucho trabajo, nos hemos dado cuenta. Me reniega mucho mi hijo, me pone excusas, me grita, no se comporta como yo quisiera. Entonces, a veces la conclusión más probable que ponemos es cuando vaya a la escuela se nivelará. Es lo que pensamos muchas veces. Y nos pasa también con nuestros hijos mayores, de repente los que tenemos. Entonces, ante esta problemática, nosotros vamos a regresar a las bases, al principio. Nos preguntamos entonces, ¿qué realmente debe aprender un niño o una niña en educación inicial? ¿Qué debe realmente aprender? A hablar bien, eso es lo que debe hacer, leer, escribir. Vamos a ser realistas, proponernos un horizonte realista, buscar algo realizable. Deben orientarse. ¿Y qué es orientarse? Bien, orientarse vamos a basarlo en 6 figuras. ¿Dónde viven? Derecha e izquierda, su nombre, su familia, saber usar materiales y saber relacionarse. ¿Dónde viven? Para poder saber dónde viven, por ejemplo, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? La dirección, en letras, saber leerla, saber ubicarse, está cerca de la plaza, está cerca al mercado, está al frente del cementerio, hay una tienda, segundo piso, ubicarse espacialmente, ubicar de acuerdo a referencias, a letras, a nombres, ubicarse, dónde está, dónde vive, dónde estudia, etcétera. Derecha e izquierda. Para eso, por ejemplo, tenemos esta estrategia de las L's, ¿no? Donde se hace la L es la izquierda. En inglés, izquierda es left, izquierda, L. Y el que es contrario, ya ese sería la derecha, ¿no? Por ejemplo, yo soy zurdo y así funciona en mi mente. Su nombre. Para poder saber su nombre, poder decirlo, poder escribirlo, poder leerlo. Y si es un nombre, nombres de otros objetos, ¿no? Que lo permitan referenciarse a sí mismo. Mi familia, sus nombres, su consanguinidad, padre, mamá, abuelo, abuela, tío, sobrino. Ubicarse, uh, usar materiales, usar diferentes materiales, témperas, crayolas, lápices, todo lo que le permita desenvolverse, ¿no? Y saber relacionarse, sí, porque hay muchos niños que son bastante hábiles, saben resolver problemas, pero no saben relacionarse. Entonces, lo más importante de un niño al terminar la educación inicial es saber relacionarse. Ahora tenemos una dificultad que tiene que ver con que no podemos vernos directamente, pero sí, por ejemplo, el relacionarse también implica 2 tipos de inteligencia. Interpersonal, conocernos, e intra, a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando nos preguntábamos, yo no puedo saber lo que sabe la Miss, yo digo, ¿esto no sabemos? Sí sabemos, sí podemos buscar el objetivo en común.
Cuando nosotros nos vayamos a faltar a clases porque tenemos trabajo, tenemos tantas cosas que hacer, entonces es importante también recordar qué es lo que tienen que saber nuestros niños. Esto es lo fundamental, ¿no? Entonces, si yo lo puedo hacer, ¿de qué sirve aprender en casa? ¿De qué sirve? Bueno, ahí hay un brazo con un punche porque nuestra labor es reforzar en base a nuestra experiencia y nuestro conocimiento todo esto que ustedes pueden aportar, ¿no? O sea, la idea es que trabajemos en equipo, que seamos un equipo. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya damos una especialización en el tema de ubicarse sobre uno mismo. ¿A través de qué? Personal social, comunicación, sobre mi entorno, ciencia, matemática, ¿no? Ubicarme a través de actividades físicas que se van proponiendo, usar materiales, los que me va sugiriendo la profesora, y saber relacionarme, practicando con mis amigos. ¿No? Entonces, este es un trabajo en equipo en el cual ustedes aportan desde la realidad, desde lo fundamental, quién es, cómo me llamo, dónde vivo, a dónde voy, etcétera, en palabras, en letras, a través del habla, ¿no? Y nosotros lo reforzamos de una forma técnica, ¿no? Una forma técnica, ordenada, secuenciada, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, si usted le puede hacer que aprenda algo en cierto tiempo, pues nosotros tal vez en menos tiempo, pero nada más que eso, ¿no? Esa es la idea de querer, de poder apoyarnos. Entonces, una pregunta que nos surge recurrentemente es, los niños se aburre, profesor, ¿qué hago si se aburre? Bueno, primero vamos a atacar el uso de las tecnologías. Ahora nosotros usamos las tecnologías y nosotros somos quienes debemos dirigirlos y bueno, darles espacios para utilizar las estrategias, ¿no? Como el Meet, como el WhatsApp, pero a veces usamos mal las tecnologías eh, porque nos dan a la mano cosas que son muy prácticas, pero que en el fondo complican, es decir, más bien generan problemas. Niños muy pequeños están muy concentrados a veces en esto que es las tecnologías y recordemos que nosotros, nuestros padres, ¿no? No tenían el acceso a esto y nosotros encontrábamos otras formas de distraernos y de poder conocer nuestro mundo. A veces el uso de estas tecnologías es lo que nos limita más bien a aprender otras cosas. Porque como es interactivo, como es llamativo, como es colorido, cuando yo agarro otra cosa, no quiero. Y no todo es tecnológico, entonces, o a veces nos sobreestimulan, estamos cargados. Los niños están muy cargados de cosas y después cuando ven el mundo real no pueden enfrentarlo y se aburren con facilidad. Entonces, uso tecnologías lo mínimo, 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 mínimo. Tenemos otras cosas, entonces, tenemos juegos, por ejemplo, a ver, recordamos, orientarse, ¿no? Para orientarse necesita saber usar bien sus manos, motricidad fina. Les propongo este juego, miren, en el cual, por ejemplo, agarra con unas pinzas objetos pequeños, ¿no? Los podemos ir reduciendo de tamaño, del tipo de material, lo puede hacer con su manito, con bolitas de gelatina, por ejemplo. En esa canastita de huevos, ¿no? Juegos de motricidad fina, por ejemplo, en un palito poner bolitas. Luego tenemos ahí motricidad gruesa, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ponerse una base y poner sus pies de lateral, de frente, lateral, de frente, lateral, de frente, ¿no? Entonces, eso también nosotros lo podemos inventar, no hace falta que lo compremos en ningún lugar, ¿no? Lo podemos plantear nosotros. Y es más, puede ser una actividad recreativa para ellos el hecho de hacerlo. Por ejemplo, que se pinten les pintamos con témpera la planta de los pies y ahí lo van elaborando. Eh, el dibujo libre estimula mucho la sociabilidad interna, es decir, por ejemplo, recuerdan sus anécdotas del día, construyen imágenes de lo que creen en el día, entonces es importante estimular mucho el juego, el dibujo libre, desde los años más pequeños, así hagan rayas y rayas, en realidad lo que están entrenando es su mano, ¿no? Entonces, y en otros casos ya más grandecitos, ya pues van imaginando cómo es para ellos, ¿no? El mundo.
Entonces, lo ayuda mucho a estimularse. Ahora, con respecto, por ejemplo, al lenguaje, tenemos juegos de soplo. Cuando hablamos de terapia del lenguaje, decimos juegos específicos para y con cierta secuencialidad cada cierto tiempo para que estimule, ¿no? El aparato fonador, todo esto de aquí, ¿no? Bla, 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 bla. Pero en realidad nosotros podemos hacer, no como terapia, sino como estimulación, juegos de soplo. Por ejemplo, que soplen un laberinto, que sople por ejemplo, que se pongan dos arcos con plastilina y que sople por ahí, que por ejemplo agarre una bandeja, ¿no? De vidrio o de plástico, ¿m? Y que ahí le ponga unas tapitas y sople. Puede soplar directamente, puede soplar con una bolita que tenga mucha textura, ¿no? O sea, por ejemplo, una bolita pesada, una bolita ligera, una de Tecnopor. eh, o sea, puede ir variando, puede hacerlo con sorbete, sin sorbete. La idea es que iba estimulando y que esto sea un juego, no que sea algo, digamos, estricto, ¿no? Porque al final la idea es, miren, hemos encontrado muchos recursos para que no se aburran y no solo eso, sino que estamos estimulando lo que queremos, la capacidad de orientarse, por ejemplo. Si es capaz de estimular su lenguaje, puede expresarse, ¿no? Entonces, esas son algunas ideas. Y finalmente, bueno, pues a partir de esto, al ponernos manos a la obra, decimos que nosotros también podemos crear juegos para estimular, ¿no? El lenguaje, la orientación, la escritura. La escritura nos referimos a la motricidad fina, ¿no? El manejo de las emociones, ¿cómo se estimula esto? Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, le hacemos que peleabas, ¿no? O que pele arvejitas, o que, no sé, esté distraído en una actividad de motricidad fina, también aprende a controlarse. Y no es solo dame la tablet, hacer un berrinche por algo. Estamos estimulando. Mientras que nosotros lo orientamos en el mundo real y no en el de las tecnologías u otras cosas, pues podemos ahí apoyar, ¿no? En el manejo de emociones mucho. Entonces, bueno, te establezco algunas conclusiones, ¿no? El objetivo de la educación inicial, entonces, en palabras sencillas, es que se logre orientar, que sepa cómo es su mundo y pueda enfrentarlo. ¿M? Entonces, para ello necesitamos algunas habilidades, ¿no? Por ejemplo, poder hablar, poder escribir, poder leer, pero ya sabemos que estos solo son instrumentos o formas de acceder al mundo, pero que en el fondo lo que necesitamos es orientarnos, ubicarnos. Si nos podemos ubicar, por ejemplo, vamos a estar bien en la clase y aprender lo que nos faltó en el inicial y en primaria lo reforzamos, no hay ningún problema. Muchos niños saben cosas, pero no saben cómo aprender a aprender. Se los digo, en primaria, en secundaria, no saben subrayar, no saben hacer resúmenes y saben muchos conceptos, pero no saben aprender. Entonces, eso, orientarlo, ¿no? La finalidad de la educación inicial es potenciar, nos referimos a la educación formal, potenciar los recursos para que nuestros hijos se orienten mejor. Queremos potenciarlos, por eso es importante su asistencia. Pero si no asisten, entonces, bueno, cada uno también desde su punto, desde su, digamos, realidad, tratar de potenciar las áreas que sabemos que ya tienen que trabajar. Y si nos apoyan a nosotros, y si trabajamos de acuerdo a las estrategias y en los tiempos en que nosotros les asignamos, entonces potencia, ¿no? Pero hay, bueno, pues distintas realidades, ¿no? Que a veces nos dice, yo quisiera hacerlo a tal hora, pero no puedo. Entonces, se comprende, pero también nosotros compréndanos que a veces necesitamos, no queremos, ¿ah? Pero necesitamos ser exigentes para lograr su máximo potencial. Si no se da, bueno, llegaremos a cierta valla y ahí iremos avanzando. Entonces, la exigencia debe partir también de uno mismo, del tiempo, la hora, etcétera. A veces no es exigirse, atacarse a uno mismo, decir, tienes que hacerlo, no, sino es cuando puedo hacerlo, lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, estamos tratando también de dar lo mejor y sé que ustedes también lo están haciendo. Ánimo, levantémonos, no nos rindamos, apostemos por la educación inicial. Nuestros hijos e hijas aprenden fundamentalmente jugando. ¿M? Entonces, todo espacio es de aprendizaje. Y el juego es mejor cuando es natural, cuando es libre y no cuando es guiado. Por ejemplo, a veces
Algunos niños escuchan onomatopeyas, sonidos de animales en el celular, en la tablet, en la computadora. Pero cuando ven un animal real dicen, no, ese no es. Entonces ahí le hemos hecho un daño. Evitemos las tecnologías para esto, que no reemplace el mundo real, ¿no? Nuestra participación como padres es colaborar, entonces, en que reciban y aprovechen lo mejor posible los contenidos preparados para su edad. Necesitamos de ustedes para poder dar todo nuestro máximo potencial a nuestros niños. Somos un equipo. Como familia enciniana, no nos rindamos, estemos siempre adelante. Comuniquémonos, digamos las cosas con claridad, sin miedo, pero también tratemos siempre no sé, apostar por esto en la medida en que si me falté 5 clases o 5 tareas, a la siguiente presentémosla sin vergüenza. No me refiero a sin vergüenza, ¿no? Sino, bueno, eh, no rendirse, ir siempre hacia adelante. Eh, los que tienen creencia, Dios ve nuestras acciones, nuestras intenciones y vamos a dar siempre lo mejor de nosotros. Les agradezco por su atención a las profesoras, a los directores, director, subdirectora y a ustedes, especialmente padres de familia. Vamos siempre hacia adelante y bueno, ya nos estaremos viendo entonces en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima.